Shalom, Shalom. Shalom. bienvenidos al estudio de la Kabbalah de la escuela del maestro Yeshua. Estamos haciendo un estudio de la Kabbalah de la oración del Padre Nuestro y esta es la clase número 3. Estamos estudiando la primera frase, Padre Nuestro que estás en los cielos, y estamos estudiando específicamente la Kabbalah de la palabra Avinu. Primero, quiero decir que la palabra Avinu realmente es un megacódigo. Tiene muchas ideas que están dentro de esta palabra. Por eso nos vamos a tomar nuestro tiempo para estudiarla, pero considérenla como una de las palabras más potentes como código que hay, porque tiene incluido dentro de sí muchas ideas. Entonces, vámonos con el día de hoy. La Kabbalah del Padre Nuestro. Entonces, a modo de repaso de lo que vimos la clase pasada, aquí tenemos la palabra Avinu y vamos de esa palabra a extraer dos letras, la letra Aleph y la letra Bet. Entonces aquí la letra Aleph, la letra Bet. Y dijimos que con estas dos letras conformamos la palabra Padre. Avinu significa Padre Nuestro, y entonces aquí vemos cómo dentro de la palabra Padre Nuestro está la palabra Padre, que es la raíz de esta palabra. Y vimos la clase pasada que la idea central asociada a este concepto Padre era de ser un dador eterno como un movimiento energético. Aquí vamos a introducir un elemento, ya que terminamos el curso de introducción a la Kabbalah, podemos agregar un elemento adicional de lo que estudiamos la clase pasada. Tenemos aquí la palabra Padre, con su valor gemátrico 1 para Aleph, 2 para Bet, que conforman entonces el valor gemátrico de la palabra Av, 3, que la clase pasada también lo relacionamos con la letra Gimel, que es la letra del número 3, para los que lo puedan revisar. Y dijimos que este número 3 se relaciona con el triángulo o la tríada superior del árbol de la vida, que la estudiamos ya ayer, Keter, Jochma y Binah. Entonces traigo esta lámina para que podamos ir integrando los conocimientos. Dijimos que esta tríada superior corresponde a Arij Anpin. Aquí, entonces, aquí, entonces, tenemos Arij Anpin, el gran rostro. Entonces, este 3 de Av se relaciona con esta zona del árbol de la vida. Y aquí un detalle, si bien quiero que entiendan algo bien bonito en la Kabbalah, a veces cuesta entenderlo, pero que una cosa puede tener o significar varias cosas. Una cosa puede significar varias cosas. Entonces es como distintas capas que se sobreponen dentro de esta verdad cabalística. Quiero decir lo siguiente. El número 3, ¿cierto? El Padre, tiene que ver con esta tríada superior. Pero también dentro de esta tríada superior, Keter, Jochma, Binah, Jochma se le llama Padre también. ¿Por qué? Porque está en el pilar derecho. Y el pilar derecho es el pilar que tiene que ver con el compartir. ¿Se acuerdan cuando estudiamos ayer los tres pilares?
derecho el deseo de compartir, izquierdo el deseo de recibir, central el deseo de recibir para compartir. Entonces, tienen que saber, si es que estudian algunos libros, que a Jochma también se le asocia con la idea de padre. Entonces tenemos dos aquí conceptos. Uno, la tríada general, Arij Anpin, y Jochma también, que van a ver que se le llama padre. Eso para que vayamos integrando distintos elementos. Este estudio del Padre Nuestro tiene un nivel de estudio un poquito mayor que el curso de Introducción a la Kabbalah. Por eso, si es que alguien se viene integrando a estas clases, es bueno que vea esos videos que están en YouTube. Aquí está la palabra Padre, Aleph Bet. Entonces vamos a ir un poco más profundo ahora a esta palabra. La letra Aleph simboliza el ser divino como el uno, la unidad del ser divino. Y la letra Aleph es, de todas las otiot, de todas las letras hebreas, la que más se identifica con la conciencia divina. O sea, el Aleph simboliza por esencia al Creador. De hecho, es la inicial de la palabra El, que es de ahí, de esa palabra viene El, Elohim, Eloha, Elohei. Entonces, Aleph relacionado directamente con la conciencia divina, el ser divino, el uno. Y la letra Bet simboliza una casa. De hecho, en hebreo, casa se dice Bait y se escribe aquí Bet Yud Tav, que es igual como se escribe Bet cuando se escribe Bet extendido. Entonces también es las mismas letras. Entonces la letra Bet y el concepto de casa están directamente relacionados. Entonces, dada esta imagen anterior, ¿cierto? Si estamos hablando de que Av tiene que ver con el ser divino y la casa, entonces lo que está diciendo acá es que Av, Padre, codifica la casa de Elohim. La palabra Padre y el código Av significa la casa del ser divino o la casa de Elohim, o el lugar donde habita la conciencia divina. Y por eso se relaciona con el concepto de templo, que es donde más se asemeja a este concepto de casa de Elohim. Entonces, aquí hay una idea muy bonita cabalística, que el Padre es el templo y el templo es el Padre. Hasta ahora, lo que hemos estudiado, hemos dicho que hay un lugar donde la conciencia del Padre habita de manera muy especial, donde sabemos que ahí está desde la Aleph a la Tav, que es el Aleph Bet, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista cabalístico, el alfabeto hebreo es considerado un templo, porque aquí mora la conciencia divina. Y como vimos en la clase pasada, Aleph Bet es, cuando uno hace mención al Aleph Bet, le llama tal cual, Aleph Bet, Av, Padre, y entonces Padre es la casa de Elohim. Por lo tanto, el alfabeto hebreo es la casa de Elohim, es un templo. Entrar al templo es entrar al Padre,
y es entrar a las letras hebreas que tienen la conciencia del Padre. Entonces quiero que vayan viendo cómo el trabajo cabalístico es como un juego, es un juego de palabras, un juego de conceptos que te permiten ir dándote cuenta que una pura palabra tiene muchas ideas. Una de las cosas que me interesa que vayamos aprendiendo no solamente es una serie de conceptos, sino que, por ejemplo, aquí tenemos la palabra Avinu, que empiecen a mirar las palabras como cabalistas. No solamente mirar esta palabra, estas letras hebreas que tenemos acá, y tú dices, bueno, ahí dice Avinu. Sí, dice Avinu, pero hay que descubrir en esa palabra qué es lo que hay. Y ese es el juego que va haciendo la Kabbalah, ir decodificando aquello que está escondido en la palabra. Y vamos a ver que en esta palabra Avinu hay muchas cosas escondidas. Entonces, aquí hay otra idea. También es como para recordar algunas cosas que vimos la clase pasada. Aquí hacemos el siguiente ejercicio, siempre desde la palabra Avinu, Padre Nuestro, extraemos tres letras, la Aleph, la Bet y la Yud, y vimos la clase pasada que conforman la palabra Avi, que significa Padre mío, y que tiene un valor de 13, 1 más 2 más 10, y que es un código que conecta con el amor y la unidad divina. Entonces, véanlo ahí. Eso es lo que me interesa, que puedan ir viendo. Aquí está la palabra, dentro de la palabra Avinu está la palabra Avi, dentro de la palabra Avinu está la palabra Av. Entonces, ahí vamos descubriendo lo que hay. No me voy a detener en esa lámina porque ya estudiamos esa idea la clase pasada. Pero es para ir aprendiendo a mirar. Aquí tenemos otra, ¿ve? Tenemos, ya esta idea es diferente. Tenemos Avinu, igual partiendo de acá, y fijarse, aquí tenemos, vamos a extraer la letra B, Bet, y vamos a extraer, fijarse aquí, la letra Nun, pero como va al final de la palabra, va a tener su forma Sofit, entonces va a conformar esta palabra que es Ben, que es hijo. Entonces, ¿qué significa eso? Que el hijo vive dentro del Padre Nuestro, ¿cierto? El hijo está dentro del Padre Nuestro. ¿Qué dijimos que era el hijo? El hijo es el que vive la instrucción del Padre. Por lo tanto, el que vive la instrucción del Padre está dentro de nuestro Padre. Recordemos que hijo era una opción. Tú eliges ser un hijo. Entonces te está diciendo el código, si tú quieres ser un hijo, tienes que estar dentro de nuestro Padre, porque el hijo vive dentro de nuestro Padre. ¿Cómo sabes eso? Porque ahí está. Lo está diciendo la misma palabra. La misma palabra te está mostrando qué tienes que hacer para ser un hijo. Vivir dentro del Padre. Porque esencialmente el hijo está en el Padre. Aquí lo vemos. Otra idea, desde Avinu podemos extraer la Aleph, la Nun y la Yud. Se hace una permutación que es como un cambio aquí del orden de las letras y te da este concepto que es el concepto de Ani, la palabra Ani, que significa yo.
Esto significa que yo estoy en nuestro Padre, o Ani está dentro de Avinu. Te está diciendo que yo estoy dentro del Padre nuestro. Te está indicando una relación muy profunda entre tú mismo, tu ser esencial y el Padre. Pero además de esto, tenemos que saber que este código Aleph, Nun, Yud es uno de los 72 Shemot o nombres de Elohim. Entonces, miren la potencia de esta palabra. O sea, la palabra Avinu tiene dentro de ella uno de los códigos de los 72 nombres de Elohim, los Shemot. Y tiene este nombre, Aleph Nun Yud, que es el código para ver el cuadro completo. Es decir, cada vez que tú le dices Avinu o dices la palabra Avinu, estás conectando con este código, con todas las otras ideas que hemos visto, pero además con este código que lo vamos a desarrollar ahora. Este código ayuda a comprender lo que somos realmente y lo que es realmente la vida. A eso se refiere con que ayuda a ver el cuadro completo. Cuando meditamos este código, nos saca de la mirada estrecha del ego. Es como si este código nos subiera a la cima de una montaña desde la cual podemos ver el panorama completo y tener una perspectiva amplia de la vida, amplia de nosotros y amplia de la vida. Nos permite ver las bendiciones que están ocultas en las situaciones difíciles y en los desafíos que enfrentamos. Por ejemplo, es lo que nos da la energía para ver el propósito detrás de un problema. Por ejemplo, esta situación de pandemia puede ser un problema y un desafío importante en varios puntos de vista. Pero esto tiene un propósito. Y solamente uno va a ver ese propósito si es que sale del valle, podríamos decir, y sube a la montaña. Y tiene esa mirada amplia de lo que está pasando. Mientras esté mirando aquí abajo y en la inmediatez, esta es como la idea del código. El ego a uno lo hace mirar en la inmediatez, en lo que está pasando acá. Es como si uno está como un caballo que tiene una anteojera y solamente ve lo que tiene ante sus ojos, incluso mirando hacia abajo, acá. Entonces, esa mirada del ego que es limitada y generalmente fatalista, bueno, finalmente lo que hace es desconexión y impide recibir la luz que tiene esa circunstancia. Entonces, este código, cuando uno lo medita, te levanta la cabeza, te sube, te saca las anteojeras, te permite ver lo que está oculto en esa circunstancia, te permite ver la luz que está disponible para ti en esa circunstancia. Recordemos que cualquier circunstancia adversa o problema tiene una luz para ti. Pero eso solamente se va a poder ver si es que tienes esta conciencia. Entonces, este código Aleph, Nun, Yud permite tener esa mirada de panorama completo. Es decir, si uno tuviese esa conciencia, nunca se abrumaría por un desafío. Siempre tendría
la certeza de que hay una luz y tendría la mirada. Mira, por una parte es la mirada del panorama, cuando tú lo enfocas a las circunstancias de la vida. Pero por otro lado, este código también trabaja en que uno tenga la visión de el efecto de mis acciones. De repente uno, cuando está desconectado del ego, o sea, desconectado de la luz, está conectado con el ego, no tiene mucha conciencia de lo que hace. Entonces, no sé, dice cosas, hace cosas, que no es consciente que esas cosas pueden traer un efecto negativo para uno y para otras personas. Esa desconexión entre lo que estoy haciendo y la consecuencia que va a tener esa acción es producto entonces de la desconexión de la luz. Este código lo que ayuda es a tomar conciencia de los efectos de mis acciones también. Entonces, una idea era que tú podías ver la luz dentro de los problemas, y otra es que tú puedas tomar conciencia. Nos ayuda entonces a no reaccionar de manera negativa ante las dificultades y a ver la luz que está ahí. Entonces es un código muy práctico. Todas las circunstancias de la vida traen un regalo de felicidad. Claro, algunas circunstancias esa felicidad está bastante más evidente y otras no. Pero finalmente, si uno tiene la conciencia de Aleph, Nun, Yud, siempre vas a poder absorber y rescatar y revelar esa luz que está disponible para ti. Entonces, piensen que todo esto está en la palabra Avinu. O sea, bastaría con que uno meditara esta palabra para ir absorbiendo todas estas energías que están contenidas en ella. Por eso decía que la palabra Avinu es uno de los códigos más grandes de riqueza que hay en la Kabbalah. No es casualidad que Yeshua haya empezado su oración, que su conciencia Mashiach, con esta palabra. Por otro lado, nos enseña la Kabbalah que este código nos permite comprender o ver la semilla con otros ojos. Nos permite ver la semilla con otros ojos. El ego ve la semilla y mira esta cosita redondita, chiquitita, y dice, bueno, una semilla. ¿Qué es lo que ve el cabalista en la semilla? El árbol, exactamente, ¿cierto? El árbol. Entonces, el ego solo ve la semilla, el cabalista ve el árbol. Entonces, este código permite ver el árbol que está escondido en la semilla. ¿Cuál es nuestra semilla? El Mashiach. Exactamente, el Mashiach, la imagen y semejanza divina, y es el Mashiach. La semilla nuestra, la semilla que plantó Elohim en nosotros, es la semilla del Mashiach. Entonces, si yo no tengo mirada de panorama completo, me voy a mirar al espejo y voy a decir, soy esto nomás, ¿no? Es lo que hay. Nadie es perfecto, y todas esas frases emblemáticas del ego, ¿no? Entonces, este código te permite verte a ti en lo que realmente eres,
logras ver el árbol. Y el fruto entonces es el Mesías. Logras ver al Mesías que está dentro tuyo. Esto es muy importante porque si tú no ves el árbol, siempre la semilla va a quedar en un estado potencial. No se va a desarrollar. O sea, uno incluso puede llegar a vivir sin siquiera conectar con la semilla, sin siquiera aceptar que Elohim plantó la semilla del Mesías dentro tuyo. Entonces, este código, por eso tiene que ver con Aní, con la palabra Aní. Aní es yo. Entonces, si lo unes con la palabra Aní, que es yo, y lo unes con el código Aleph Nun Yud, que es la semilla, en el fondo te está diciendo, yo soy mucho más de lo que estoy viendo con mis ojos. Eso de ver mucho más con mis ojos físicos es lo que tiene que ver con la sabiduría. Por eso este código se relaciona también con la sabiduría, que siempre es la capacidad de ver la verdad que está oculta en las cosas. Bueno, en nosotros está oculto el Mesías. Ahora, la semilla que está en el yo, en el Aní, soy yo el que tiene que cultivar el jardín para que esa semilla dé su fruto. Pero va a ser muy difícil que yo cultive el jardín si es que no reconozco que esa semilla está. Entonces, ¿cuál va a ser el trabajo del ego? Justamente hacerme creer que en mí no está la semilla del Mesías. Entonces, estoy esperando un Mesías que venga de afuera. Estoy esperando un Salvador que me venga a salvar. Porque no tomo conciencia de mi Aní, de mi yo. Porque no he tomado conciencia del Avinu, de lo que estoy diciendo cuando hago esa oración. Cada vez que estoy diciendo Padre Nuestro, estoy diciendo yo soy semilla del Mesías. Por eso es tan importante conocer el código. Cada vez que digo Avinu, estoy diciendo Aní, estoy diciendo Aleph Nun Yud, estoy diciendo me reconozco como semilla. Te das cuenta que aquí reconoces muchas cosas. Hasta ahora hemos reconocido que es dador, que elijo ser hijo, que me conecta con el amor y la unidad. Ahora estoy conectando con mi yo verdadero, con mi Aní. Estoy conectando con la semilla del Mesías. Todo eso en la pura palabra Avinu. Por eso decía que bastaría meditar solo esta palabra con todas estas ideas que están. Por eso me interesa mucho que hacer el ejercicio cabalístico de extraer las palabras que están para que uno entienda todo lo que está diciendo con una palabra. En realidad en la Kabbalah uno nunca dice una sola cosa con una palabra. La diferencia entre la Kabbalah, una oración cabalística y una oración recitada, es que en la oración recitada tú tienes lo que significa Padre Nuestro, pero en la oración cabalística tú empiezas a extraer todas las capas en sus distintas profundidades que tiene esa palabra. Entonces ya no es una palabra, es un contenedor de muchas palabras. Eso es lo que me interesa traspasar y que puedan comprender cómo se hace el ejercicio con las palabras. Por eso uno puede estar, yo me acuerdo con mi maestro pasábamos meses con una pura palabra. Por ejemplo, con la palabra Bereshit, la primera palabra de la Torá. Pasábamos meses haciendo este ejercicio de dar vuelta a la palabra y encontrar todo lo que había. Entonces, eso es fascinante porque tú te vas dando cuenta el nivel de profundidad que tienen las palabras en hebreo y en este caso esta oración.
Bien, eso con respecto al código Aleph Nun Yud. Otra idea, mire qué bonito aquí. Podemos hacer este juego de palabras, por ejemplo. Sacamos la palabra Ani Ben Ab. Yo soy hijo del Padre. Entonces, yo voy a detenerme hasta acá para no entrar en otros temas que me voy a alargar mucho y poder ver algunas preguntas o meditar este código Ani. Maya dice: ¿por qué el código Aleph Nun Yud tiene esas funciones? Sé que es un nombre del Shemot, pero no sé cómo se llegó a saber esas funciones. Es las funciones de todos los 72 nombres y de todos los códigos fueron decodificadas de la Torá por los cabalistas. ¿La energía de este Shem nos podría apoyar para encontrar nuestro propósito de vida? Claro que sí, porque este Shem, como es yo, y es un yo verdadero, tu verdadero yo, si estamos hablando que este código te conecta con tu semilla, dentro de esa semilla, si bien la semilla general es el Mesías, ese Mesías que eres tú se va a manifestar de una forma diferente a cómo se va a manifestar el Mesías en mí, siendo los dos, tú y yo, Mesías, potenciales Mesías. Entonces cada uno va a ser, por ejemplo, un Mesías músico, un Mesías profesor, un Mesías ingeniero, un Mesías médico, pero entonces, por supuesto, este código al conectar con tu semilla va a descubrir el propósito de la vida. Es que te va a empezar, es mucho más que el propósito, es lo que hace este código es que tú te mires a ti misma desde el panorama completo. Y completo es muy completo. El propósito de la vida es un aspecto puntual. Pero por ejemplo este código te puede hacer tomar conciencia de las dimensiones de tu alma. Cuando uno dice voy a ver el panorama completo, el panorama completo es que uno logre incluso adimensionar el tamaño de su alma. Por ejemplo, que tú te experimentes cósmicamente, que tú puedas... hemos conversado que el alma es una creación tan infinita que si uno viera realmente el panorama completo de su ser, no verías el final de tu alma en el cosmos. Podrías, por llamarlo así, como si estuvieras viendo en un telescopio cómo tu alma se proyecta a millones de años luz más allá de ti. Entonces, por eso digo, el panorama completo es mucho más de lo que uno lo entiende para esta existencia solamente. Entonces, claro, dentro de todo ese panorama completo está el propósito de la vida. Pero este código es mucho más que eso. Es el panorama completo de ti. Y eso es lo que hemos perdido. El ser humano es tan grande, es tan infinito en términos de potencial, que en realidad estamos muy ciegos a lo que somos. Este código entonces va revelando lo que en verdad somos.
Entonces uno se hace la pregunta, ¿estamos preparados para aceptar lo que somos? Si hemos vivido una vida identificado con el ego durante muchos años, identificados con la limitación, identificados con estas frases tremendas como que nadie es perfecto, es lo que hay, todas esas cosas, si estamos identificados con eso, ¿estamos preparados para realmente aceptar el panorama completo, la magnitud de nuestro ser, que somos cósmicos, que el sistema solar está dentro nuestro, que el universo está dentro nuestro, que podemos hacer lo mismo que Yeshua, que esa potencialidad de hacer milagros, que el universo está al servicio nuestro, que los ángeles están al servicio nuestro, que toda la creación está al servicio nuestro, que toda la creación está esperando que demos a luz al Mashiach, que todos los ángeles y arcángeles están mirando a ver si hacemos el trabajo y los puso Elohim a nuestro servicio, que el Creador, ¿cierto?, que somos imagen y semejanza del Creador, ni más ni menos. O sea, cuando uno dice, ¿somos conscientes de eso? ¿Estamos listos para aceptar realmente lo que somos? Entonces, es mucho más que el propósito de la vida. Muchísimo más que el propósito de la vida. Es volver a lo que Adán tenía en el primer momento, en el jardín de las delicias, cuando él podía conocer el universo de extremo a extremo. Conocía todo su potencial desarrollado. Entonces, este código no lo dimensionamos lo que es. Bueno, ninguno, lo vamos descubriendo de a poco, en realidad. Estas combinaciones de letras. Por eso el trabajo de los cabalistas es tan grande. Lo que preguntaba Maya, ¿cómo se sabe? Bueno, fueron decodificando toda esta información de la Torá y ahora hay que ponerla en práctica. Entonces esto, claro, como uno no ha levantado todavía la cabeza y todavía está saliendo de sus problemas, todavía vivimos abrumados con los problemas, nos somete el tiempo, nos somete el espacio, todavía estamos en Egipto, así aprisionados. Entonces, claro, uno no levanta la cabeza todavía, no se conecta con lo que realmente es. Bueno, este código ayuda a eso. ¿Y por qué? Vuelvo a repetirlo, porque lo bonito es que está dentro de una palabra. Tú te das cuenta que cuando dices Avinu, estás diciendo todo lo que yo he hablado. Todas estas ideas están dentro de la palabra Avinu. Entonces este curso se podría haber llamado Avinu. Y haber hecho una clase por cada una de las cosas. Y no voy a seguir hoy día porque tengo como 5 cosas más, 5 palabras más que están dentro de esta palabra. Entonces, la Kabbalah lo que nos invita es a volver a ser lo que nosotros somos en verdad. El problema es que no sabemos lo que somos en verdad. Si ese es el problema. No sabemos lo que somos en verdad. Hemos olvidado tanto lo que somos que ya levantar un poco la cabeza y decir, bueno, tú puedes ser como Yeshua. ¿Cómo? Entonces, claro, nos falta todavía que podamos alcanzar, por lo menos, mira, ni siquiera que lo desarrollamos al tiro, que la conciencia nos permita aceptar eso. Este código y esta palabra Avinu, porque imagínate lo grande que es la palabra Avinu, que este código está dentro de la palabra. O sea, si ya el código es grande, imagínate lo que es esta palabra Avinu, con todas las ideas que hemos visto hasta ahora. Yo no he profundizado las otras ideas, el concepto de Ben,
¿cierto? El concepto de Abí ya lo vimos un poquito, pero es mucho. ¿Por qué es tanto? Porque el ser humano es mucho. Y Yeshua lo que quería era justamente que todo ese potencial nuestro despertáramos a Él. Bueno, ese es el trabajo de la Kabbalah, ese es el trabajo de los cabalistas y de los que estamos estudiando este camino. Entonces, para terminar la respuesta, sí, sirve para ver el propósito de la vida también. Entre otros. Entre otras cosas. Rubén dice como comentario: todo maestro, la sabiduría que transmite en cada clase es realmente reveladora y hermosa. Nos ratifica y acerca a lo que somos. Gracias por alimentar nuestra semilla. Gracias. Miriam dice: las Otiot son contenedores de luz y conciencias cósmicas. ¿Tienen la fuerza para transformarnos en el árbol planeado por el Padre? Tienen la fuerza, pero dependen de que nosotros la dejemos actuar. Una de las cosas importantes que como cabalistas empecemos a manejar como palabra, porque la palabra, el lenguaje igual determina nuestra conducta. Las letras, tú dices, ¿las letras tienen el poder de transformarnos? Sí, lo tienen. Pero las letras soy yo. Vimos en la clase, cuando vimos el árbol de la vida, ayer, que el árbol de la vida están las 10 energías y 22 senderos. Esos 22 senderos, cada uno corresponde a un símbolo hebreo. Y el árbol de la vida, ¿qué es el árbol de la vida? Soy yo. El árbol de la vida soy yo. No es yo y el árbol de la vida. Yo y las letras. Yo y las sefirot. Yo y Yeshua. Eso es una ilusión del ego. Yo soy las letras hebreas. Y si soy las letras hebreas, soy el Av. Yo soy el árbol de la vida. No estoy diciendo nada nuevo. Hace 3600 años que ya lo dijo Moshe. Yo soy el árbol de la vida. Yo soy las 22 letras. Entonces, claro, tú dices, ¿tienen el poder de transformarse? Sí. Están dentro de mí. Más bien yo diría, tengo el poder yo, o tengo la conciencia de activar esas fuerzas que están en mí. Esa más bien es la pregunta, porque estos símbolos, estas energías, soy yo mismo, es mi Ani, es mi Lev, mi corazón. El corazón, el Lev del Ani, el corazón del yo, es el árbol de la vida. Y estas 22 letras están en el árbol de la vida. Entonces, ¿pueden estas letras? Por supuesto que sí. Pero estas están supeditadas a mi conciencia. Finalmente soy yo. ¿Te das cuenta que mi conciencia pasa a ser más poderosa? Porque mi conciencia puede anular el tremendo potencial que tienen. Por eso Adán fue creado al final. Tiene el poder sobre todo. Todo le sirve. Le sirve en el sentido de que está a su servicio. Entonces sí, tienen el poder de transformar. La pregunta es, ¿vamos a querer? Beraja pregunta que si este código también nos permite ver la semilla del Mashiach en nuestro prójimo. Sí, claro, la única posibilidad de ver al Mashiach en el prójimo es que uno lo haya visto en uno. No hay posibilidad que uno vea al Mesías en otra persona si no la ve en uno. Funciona siempre desde dentro hacia afuera.
Por eso es tan importante verse, porque así como te ves, ves al prójimo. Si yo me veo como una persona limitada, lleno de defectos, lleno de limitaciones, porque estoy viviendo desde el ego, bueno, voy a ver así a los demás. Voy a ver así al mundo. En cambio, cuando empiezo realmente a ver, empiezo a subir a la cima, empiezo a tener otra perspectiva, salgo del valle, me subo al cerro, me subo al monte y digo, ah, era diferente esto. Hay otra forma de ver. Empiezo a verme diferente y empiezo a ver que ese potencial también está en el otro. Y eso ya cambia mi mirada del otro y determina mi conducta. ¿Bastaría con aceptar esa grandeza? ¿Esta es una forma de glorificar a Elohim? Claro, la glorificación a Elohim desde la Kabbalah tiene una forma, que es tus buenas obras. Brille así vuestra luz, para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. La glorificación al Padre que uno hace son las buenas obras. O sea, ¿cómo glorificas tú a Elohim siendo un Mesías? ¿Cómo eres un Mesías? Aceptando que eres primero, aceptando que tienes semilla. Si no lo acepto, nunca voy a ser. Por lo tanto, la glorificación máxima que yo le puedo hacer a Elohim no se va a dar. Si Él no está esperando oraciones, ofrendas, no sé, mandas, Él está esperando nuestro fruto. Y nuestro fruto, el fruto que Él plantó. Ese es el código de la parábola, que el rey plantó una viña, o el Señor plantó una viña y la dejó en manos de un jardinero que la cultive. Bueno, el jardinero soy yo. Entonces la pregunta es, ¿vamos a dar el fruto sin la experiencia? Ningún estudio que no tenga vivencia sirve. Puede servir para un dato intelectual, pero el dato intelectual no va a cambiar nuestra vida, no va a transformar. Yo puedo ser un erudito en un tema y seguir siendo un energúmeno, pero puede que sepa muy pocos datos, pero los pocos datos que sé los vivo y me transforma en un tzadik, en un justo, en un santo. Entonces, la vivencia es finalmente lo que más importa. Y la vivencia, lo unimos a la pregunta anterior, son las obras. Y las obras es lo que glorifican al Padre. Entiendo que el código Aleph, Nun, Yud fue codificado de la Torá en estos 72 nombres. Lo que no entiendo es cómo se hizo paso a paso esa decodificación y cuál es la evidencia de que esa es su función específica. No importa entender con la mente cómo se hizo esa decodificación, porque te tendrías que meter en la mente de ese cabalista que hizo esa decodificación. Si lo quieres entender desde la razón, no es la forma. Si tú lo quieres entender como entiendes una álgebra, una ecuación, no es la forma. Lo que tienes que entender, la evidencia, solo la vas a encontrar con la experiencia, meditándola. No busques no busques un entendimiento racional. No busques las evidencias como la evidencia científica de este mundo físico. Ese no es te vas a perder ahí.
La evidencia que buscas solamente la vas a encontrar en la meditación, en la experiencia vivencial. No está ni siquiera en los textos. No hay una evidencia científica de que esto funciona. Funciona. ¿Por qué funciona para unos y para otros no? Por la emuná, por la conciencia y una serie de factores. Entonces no entren a la Kabbalah por el hemisferio izquierdo. Eso lo va a perder y van a gastar mucho tiempo. Y lo otro que les aconsejo, confíen en los grandes cabalistas que hicieron este trabajo, y más que comprenderlos intelectualmente, usen aquello que ellos han propuesto para nosotros. Así van a conocer la Kabbalah. Me acuerdo que acá no lo has dicho, pero cuando hacíamos clases en el centro y terminaba, siempre decías como, pero no me crean, o sea, no me crean nada de lo que les estoy diciendo, y vayan a su casa y pónganlo en práctica, y ahí se van a dar cuenta como que es verdad. Exactamente, claro. Nada de lo que yo estoy diciendo, créanlo, compruébenlo. Yo les doy una información, ustedes tienen que probarlo. Ahora, ¿cómo? Haciendo la meditación, haciendo el trabajo de la manera más honesta posible. María Elena González dice: yo entiendo este código como un abrir de ojos. Sí, sí, en parte. Sí, claro. Acuérdate que hay ojos y ojos, ¿cierto? Están los ojos físicos, pero está este gran ojo del alma que efectivamente se abre y te va revelando lo oculto, ¿cierto? Cuando se abren los ojos, ustedes ya que pasaron el curso de introducción a la Kabbalah, los ojos se relacionan con el mundo de Atzilut, con el mundo más elevado, el mundo del Arij Anpin, del triángulo superior. Entonces, que se abran los ojos significa que uno puede contemplar la realidad espiritual más elevada. Y efectivamente uno puede decir que lo que hace este código es abrir los ojos, subir la conciencia, o podríamos decir, subir la conciencia muy alto para desde ahí abrir los ojos y contemplarte y contemplar la vida de una dimensión que nunca antes la habías visto. Sandra dice: ¿y por qué si somos todo eso, solo nos identificamos como vasija? Porque la vasija tiene una función que es muy importante, que es recibir justamente la luz del Creador. Fuimos creados para recibir la luz. Y ahí tú te das cuenta que no es tan fácil recibir la luz. Es como si uno dijera, bueno, ¿y somos vasija nomás? Ser vasija significa tener su interior limpio, puro, sin otras cosas que impidan que la luz tome posesión de esa vasija. Entonces, somos todo eso, justamente, todo eso que dices tú, eso es nuestra vasija. Entonces, no es que solo nos identificamos como vasija, porque acuérdate que somos vasijas receptoras para ser dadoras. Entonces no es solo vasija. Con respecto al Creador somos solo vasija, pero con respecto al prójimo somos también el Padre. Por eso nosotros somos para el prójimo lo que es el Padre para mí. Tú eres el Padre para el prójimo.
Tú eres el dador de la luz para el prójimo. Tatiana dice: Shalom maestro, entiendo que el Avinu como código no es solo una oración. Entonces, Ani, yo, estoy dentro de todas las ideas que mencionaste antes y también en la oración misma. No, Ani está en la palabra Avinu. Ani está en la palabra Avinu. Lo que vamos a ir aprendiendo es que cuando tú dices Avinu, eres consciente que en esa palabra estás también diciendo la palabra Avinu, perdón, Ani. Lo que ocurre es que cuando tú haces Kabbalah, cuando dices una palabra, esa palabra es un contenedor de muchas ideas. Entonces, cuando tú dices la palabra Avinu, estás diciendo también Av, Avi, Ben, Ani, el código y todas sus ideas asociadas. Pero en esa palabra, porque después en Sheva Shamayim vas a tener otras ideas asociadas. Entonces, Ani, déjalo para esta palabra. Ahora, la oración como un todo, tú te puedes imaginar la cantidad de cosas que van a mover de aquí a la última palabra, ¿cierto? Porque estamos en la primera palabra y hemos desarrollado como unas, no sé, 10 ideas de esta palabra. Imagínate todo lo que contiene hasta el amén final. Entonces, claro, si lo ves como un todo, el Ani está dentro de toda la oración. Pero se activó cuando dijiste Avinu, cuando lo dijiste con conciencia. Isabel dice: ser vasija en este plano es estar fundamentada en el camino de Yeshua y ser un verdadero hijo de Israel. ¿Es así, maestro? Desde nuestra escuela cabalística nazarena, efectivamente, ser vasija para nosotros es ser Mashiach, pero estamos mirando a Yeshua. Entonces, nuestra vasija, nuestro modelo de vasija es Yeshua. Entonces, si nosotros queremos alcanzar eso, por supuesto tenemos que estar fundamentado, nuestro Yesod, fundamentado en Elohim, en sus leyes, vividas y enseñadas como Yeshua, desde esta tradición cabalística. Y ser un verdadero hijo de Israel, que hemos visto que Israel es esa conciencia de estar directo hacia Elohim. Nuestra cultura occidental es de inmediatez, ¿cierto? Uno quiere tenerlo todo ya. Me refiero a que uno quisiera saber toda la Kabbalah de la oración de una y saber todo. Pero vámonos con harta calma y vamos gustando estas palabras, gustando la Kabbalah, en el sentido disfrutar esta palabra Avinu. Nunca como cabalista pienses que tienes un conocimiento terminado, como que ya sabes lo que es la palabra Avinu. Eso es una ilusión. Siempre volver a estas ideas, a la clase 1, a la 2, a esta, ir disfrutando la palabra Avinu, que esa sea tu oración, tu meditación. Entonces que no haya como ansiedad por saber muchas cosas, sino ir aprovechando, viviendo, practicando, comprobando lo que decía Andrés. Comprueben esto, medítenlo harto, compruébenlo, y como
yo sé que esto funciona, porque si no supiera que funciona no lo enseñaría. Pero la gracia es que lo puedan experimentar ustedes también. ¿Qué significa para usted la palabra prójimo? Toda otra persona. Todo. Prójimo es una planta, un animal, una persona, todo lo que está, que no soy yo. Bueno, uno puede decir yo soy todo, ya, pero entendiendo como mi individualidad, Yohanan, todo lo que es otra persona es el prójimo, y persona o otro reino. ¿Algún libro que me recomienda, maestro, para estudiar más profundo la Kabbalah? Bueno, hay muchos libros de Kabbalah. Va a depender del nivel de conocimiento que uno tenga. Y hay libros que son muy complicados, que uno lee una hoja y demora como 3 días leer una hoja. Pero, por ejemplo, si uno quiere empezar, yo creo que los libros de Berg, del Rav Berg y sus hijos, son buenos libros porque ellos se han dedicado a escribir de manera simplificada. Han hecho un muy buen aporte de poder llevar la Kabbalah de manera más simple. Escuelas cabalísticas hay muchas. Desde cero, dice, su nivel. ¿Desde cero? Sí. Yo diría que Berg. Se buscan centro Kabbalah, tiene muchos libros y tienen una forma muy como cercana, amigable para empezar. Y sobre todo de los hijos de Berg, porque de Berg padre ella es más complicado y un poquito denso. Y ya hay otras líneas cabalísticas, algunas escuelas más intelectuales, que son algunos libros muy difíciles. Bueno, y la madre de todos los libros cabalísticos es la Torá en hebreo y, bueno, el Zohar. Pero el Zohar es como muy codificado, entonces es complicado. Tatiana dice, el código Ani, por estar dentro de Avinu, también está relacionado con Jochma, y por eso cuando meditamos ese código tenemos más sabiduría entendida, como esa capacidad de ver lo oculto de las circunstancias. Sí, Jochma está relacionado aquí. ¿Sí? Sí. Aquí tenemos Jochma, y Jochma se relaciona con esta tríada superior, y esta tríada superior es Av. Y dentro de esta tríada superior, la que tiene más relación con la energía Av es Jochma. Entonces, por eso, como Ani está dentro del concepto de Avinu, entonces se relaciona con Jochma, la sabiduría. El poder de la Kabbalah, sí, es un muy buen libro. Hay un libro de Yohanan también muy bueno, pero que no ha salido todavía, que espero que salga pronto, que se llama Los Fundamentos de la Kabbalah. Casi lo sacamos, pero con toda esta cuarentena no alcanzó. Pero pronto saldrá. Parece que no hay más preguntas. Estamos haciendo estas clases una vez a la semana. Ven que hay harta cosa que ver, que decantar después, estudiar, meditar. Yo les sugiero, hoy día vimos como 4 o 5 ideas, que puedan, por ejemplo, meditarlas durante la semana. Pueden meditar un día el código Av, otro día el código Avi, otro día el código el concepto de templo, el Avinu entero, el concepto de Ben,
Y lo hacen igual como hacemos las meditaciones, de capturando las letras, ¿cierto? Pasándolas cerebro, corazón, hígado. Ahí tienes Beni, no sé, no lo vi muy bien. Ani y el código Aleph Nun Yud. Entonces, hay para toda la semana, para todos los gustos. Y la gracia es que no me crean nada de lo que dije y ustedes lo comprueben con sus meditaciones. Ya, estamos por hoy entonces. Muchas gracias por estar. Mañana tenemos Chikung en la mañana y tenemos la recepción del Shabbat. A las 5:27 se prenden las velas. A las 5:27 vamos a encender las velas. Así que a las 5:20. Sí. ¿Qué opino de Goslam? Me parece bueno Goslam. Sí. Lo encuentro que hace muy buenos aportes. No comparto algunas cosas en el sentido que él tiene una línea muy ortodoxa judía con el Shulchan Aruch, que es su alajá. Yo esa alajá no la comparto. Él no considera tampoco a Yeshua como cabalista, entonces en ese sentido a mí me falta una pata en esa cabalá, pero sí creo que tiene muy buenos aportes. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Que tengan una linda noche. Laila Tov y Shalom. Shalom.